Ya. Entonces, el primer módulo es ¿qué es la biología? La ciencia que estudia a los seres vivos y su estructura, función, origen, evolución e interacción con el ambiente. Después viene el nivel de organización, que pasamos de átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Las características de los seres vivos: organización celular, metabolismo, homeostasis, crecimiento y desarrollo, reproducción, respuesta a estímulos, adaptación y evolución. Después el método científico. Primero es observación, pregunta, hipótesis, experimento, análisis y conclusión. En la observación se identifica un fenómeno. En la pregunta se formula un problema. En la hipótesis se explica tentativamente. En experimento se prueban hipótesis en condiciones controladas. En análisis se interpretan los datos. Y en conclusión se acepta, se modifica o se rechaza la hipótesis. Las características del método científico: objetivo, sistemático, basado en evidencia, reproducible y falseable. La historia de la biología, los hitos principales. Robert Hooke observó el corcho y acuñó el término célula. Van Leeuwenhoek observó los microorganismos vivos. Robert Brown describió el núcleo celular. Schleiden propuso que las plantas están formadas por células. Tesho Schwann propuso que los animales están formados por células. Virchow generó toda la célula proviene de otra célula. Omnicélula es célula. Gregor Mendel define las leyes de herencia usando plantas de arveja. Charles Darwin, la teoría de la evolución por selección natural. Louis Pasteur refusó la generación espontánea y fundó la microbiología. Ramón y Cajal, la doctrina neuronal y la estructura del sistema nervioso. Luego, en 1898, C. Golgi descubrió el aparato de Golgi. F. Miescher aisló las nucleínas del ADN y el núcleo celular. Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que el ADN es material genético. Hershey y Chase confirmaron que el ADN es material genético. Watson y Crick, el modelo de doble hélice del ADN. Y Rosalind Franklin, imágenes de difracción de rayo X para las estructuras del ADN. Sería la historia. La microscopía. Luego viene la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Toda célula proviene de otra célula preexistente. La base de la biología moderna y de la medicina permite entender el crecimiento y el desarrollo de enfermedades. Sustenta la relación entre biología y conducta. Luego viene la microscopía, el microscopio óptico versus el microscopio electrónico. El microscopio óptico usa luz visible y lentes. Aumentos de 40x, 1500x aproximadamente, permite ver células y muchos organelos. El microscopio electrónico usa electrones, aumento hasta millones de veces, y permite ver estructuras muy pequeñas, ribosomas, virus, etc. La microscopía permitió descubrir el mundo celular y molecular. El flujo de la información genética, el dogma central. El ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce en proteínas. El ADN se replica en ARN a través de la transcripción y la traducción es el ARN pasando proteínas. Conceptos clave: los genes, segmentos de ADN, replicación, copia del ADN, la transcripción es ADN a ARN y traducción es ARN a proteínas. Los niveles de organización biológica. Pasamos de átomo, la unidad básica, molécula, unidad de átomos con función, organelo, la estructura dentro de la célula, la unidad básica de la vida, tejidos, conjunto de células similares, órgano, conjunto de tejidos con una función, sistema, conjunto de órganos que trabajan coordinadamente y finalmente organismo, ser vivo completo, de lo más simple a lo más complejo. Evolución, diversidad y clasificación. La evolución es el cambio de las poblaciones a lo largo plazo, mecanismos clave, selección natural. La diversidad biológica, el resultado de la evolución, incluye variabilidad genética entre individuos. Y clasificación ordena a los seres vivos según sus similitudes y relaciones evolutivas. La conexión con la conducta humana: genes, células, sistema nervioso, procesos, emociones, motivación, estrés en la conducta. La conducta es el resultado de la interacción dinámica entre biología, mente, experiencia y contexto social. Las ideas claves que debemos aprender. La biología es una ciencia basada en evidencia y método científico. La teoría celular explica la unidad de la vida. La historia de la biología muestra cómo se construye el conocimiento. Genes, ambiente y desarrollo se integran para producir conducta. Comprender la base biológica de la vida es esencial para la psicología. Entonces ese sería el módulo 0 y ahora vamos a
que es como más la materia que hay que aprender, no es tanto de los organelos, y vamos a hacer las preguntas. ¿Qué estudia la biología? La respuesta correcta es los seres vivos, su estructura, función, origen, evolución e interacción. Todas las respuestas que tengan menos de eso están incorrectas. ¿Por qué la biología es importante para la psicología? Porque reemplaza el estudio de la conducta, porque elimina el contexto social, porque ayuda a comprender la base corporal, celular, genética, fisiológica del comportamiento, porque solo estudia bacterias, porque no se relaciona con emociones. La respuesta correcta es C. Una visión psicosocial del ser humano considera solo genes, solo ambiente, solo pensamiento consciente, factores biológicos y psicológicos y sociales integrados, solo enfermedades. La respuesta correcta es factores biológicos, psicológicos, sociales integrados. En una carrera de psicología, estudiar biología permite comprender cómo el cuerpo participa en emociones, conducta, desarrollo y estrés. La biología moderna se desarrolló gracias a múltiples descubrimientos sobre anatomía, células, herencia, evolución, molécula. ¿Cuál fue el cambio central en la historia de la biología? Pasar de explicaciones especulativas a observaciones, experimentación y evidencia. La historia, después, respuesta, preguntas relacionadas con la historia inicial e introductorio. ¿Qué permitió pasar de estudio macroscópico al microscópico? El desarrollo del microscopio, la C. ¿Cuál es la mejor idea introductoria para biología del comportamiento? La conducta emerge de un organismo vivo, organizado desde células hasta sistemas. La historia de la biología, un descubrimiento científico se acepta mejor cuando puede apoyarse en evidencia, observación y replicación. La biología como ciencia busca explicar la vida mediante observación, hipótesis, experimentación, análisis y teoría. ¿Qué es una observación científica? Un registro ordenado de un fenómeno. Una hipótesis científica es una explicación tentativa que puede ponerse a prueba. Método científico. Un experimento sirve principalmente para poner a prueba una hipótesis bajo unas condiciones controladas. Una variable independiente es la que manipula el investigador. Correcta es la A. Una variable dependiente es la respuesta o resultado que se mide. El grupo control permite comparar resultados y evaluar el efecto de las variables manipuladas. Una teoría científica es una explicación ampliación amplia respaldada por muchas evidencias. Una ley científica describe una regularidad o relación constante observada en la naturaleza. Luego, en relación a método científico y seres vivos, la reproducibilidad significa que la respuesta es la B. Otros investigadores pueden obtener resultados semejantes usando métodos similares. ¿Por qué el método científico es clave para la psicología? Porque permite estudiar fenómenos humanos con evidencia y pensamiento crítico. Una característica de los seres vivos es organización celular. El metabolismo corresponde a solo movimiento muscular, conjunto de reacciones químicas que transforman materia y energía, solo reproducción, solo herencia, ausencia de energía, y la correcta es conjunto de reacciones químicas que transforman materia y energía. La homeostasis es la ausencia total de cambios, mantenimiento dinámico de las condiciones internas estables, reproducción celular exclusivamente, pérdida del equilibrio, muerte celular, y la respuesta es mantenimiento dinámico de condiciones internas estables. La reproducción permite eliminar la herencia, generar nuevos individuos, nuevas células, impedir la continuidad biológica, destruir el ADN y detener el desarrollo. La respuesta correcta es generar nuevos individuos o nuevas células. En relación a seres vivos y organización biológica, la adaptación se refiere a una conducta voluntaria solamente, características que favorecen supervivencia o ajuste al ambiente, ausencia de cambio biológico, pérdida de información genética, imposibilidad de evolucionar, y la respuesta correcta es características que favorecen supervivencia o ajuste al ambiente. La respuesta a estímulos implica que los seres vivos son pasivos, los organismos detectan cambios y producen respuestas. Las células no se comunican, solo los humanos reaccionan, no hay relación con el ambiente. La correcta es que los organismos detectan cambios y producen respuestas. El crecimiento y desarrollo implican solo aumento del tamaño, cambios ordenados en estructuras y función a lo largo del tiempo, pérdida de organización, ausencia de metabolismo y movilidad. La respuesta correcta es cambio ordenado en estructura y función a lo largo del tiempo.
La organización biológica significa que los seres vivos son caóticos. La vida se estructura en niveles desde moléculas hasta organismos. No existen órganos, no hay sistemas, las células son irrelevantes. Y la correcta es la B. La vida se estructura en niveles desde moléculas hasta organismos. La irritabilidad biológica significa enojo emocional solamente, capacidad de responder a estímulos, incapacidad de reaccionar, ausencia de señales, muerte celular y la capacidad de responder a estímulos. Es la respuesta correcta. Las características que permiten mantener temperatura, glucosa, pH y agua dentro de rangos adecuados es la homeostasis. La correcta es la C. Seguimos con el nivel más simple de los siguientes es átomo, sistema, célula, organismo. Correcta es la A. El átomo es la base. Una molécula está formada por tejidos, órganos, átomos unidos químicamente, sistemas, organismos. La respuesta es una molécula está formada por átomos unidos químicamente. Un organelo es una estructura subcelular con función específica. No es un conjunto de órganos, ni una población, ni un tejido, ni una comunidad. Es una estructura subcelular con función específica. Una célula es la unidad básica de la vida. Un órgano completo no es ni una podécula sin función, una población ni un sistema. La correcta es la unidad básica de la vida. Un tejido está formado por células semejantes organizadas para cumplir funciones. Esa es la correcta, la B. Un órgano está formado por varios tejidos que cumplen una función. Es la correcta, la C. Un sistema de órganos es un conjunto de órganos que trabajan integradamente. Ese es un sistema. La correcta es la B. El organismo corresponde al ser vivo completo. Ese es el organismo. C. El orden correcto es átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema y organismo. La respuesta es la B. Esa siempre la pregunta. ¿Por qué los niveles de organización son importantes para comprender la conducta? Porque separan el cuerpo de la mente, porque muestran que la conducta depende de sistemas construidos desde células, porque eliminan la biología, porque solo sirven para botánica, porque impiden estudiar el cerebro. Y la correcta es la B, porque muestran que la conducta depende de sistemas construidos desde células. ¿Quién observó por primera vez la estructura celular en un corcho? La respuesta correcta es Robert Hooke. La correcta es la B. ¿Qué observó Robert Hooke en el corcho? Pequeñas cavidades parecidas a celdillas. La correcta es la C. ¿Por qué Hooke usó la palabra célula? Porque vio hormonas, porque vio la cavidad parecían pequeñas celdas o habitaciones, porque vio proteínas, porque descubrió genes, porque observó neuronas. Y la respuesta es porque las cavidades parecían pequeñas celdas o habitaciones. Las células observadas por Hooke en corcho eran principalmente restos de células vegetales muertas con paredes celulares. Eso es lo que era. ¿Quién observó microorganismos vivos con microscopio simple? Y ese fue Anton van Leeuwenhoek. La correcta es la B, Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek es importante porque observó organismos microscópicos vivos en el microscopio. El microscopio fue importante porque permitió observar estructuras invisibles a simple vista. Esa es la correcta. El microscopio óptico utiliza principalmente rayos X, electrones, luz visible y lentes, ondas sísmicas, sonidos. Y la correcta es luz visible y lentes. El microscopio electrónico permite observar solo organismos completos, estructuras mucho más pequeñas que los microscopios ópticos, únicamente conductas, solo huesos, solo plantas grandes y la correcta estructura mucho más pequeñas que el microscopio óptico. El avance del microscopio permitió desarrollar la negación de la célula, la teoría celular y la biología celular, la astrología, la anatomía sin evidencia, la idea de generación espontánea. La respuesta correcta es la teoría celular y la biología celular. La teoría celular sostiene que solo los animales tienen células, que todos los seres vivos están formados por células, que las células no tienen funciones, que las células aparecen de la nada, que las células no contienen moléculas, y la respuesta correcta es que todos los seres vivos están formados por células. La célula es unidad estructural, porque produce emociones directamente, forma las estructuras de los organismos, solo almacena agua, destruye órganos, no participa en tejidos, y la respuesta correcta es la forma, la estructura de los organismos. La célula es la unidad funcional porque es pasiva, realiza funciones vitales,
No responde al ambiente, no necesita energía, no se comunica. La célula es una unidad funcional porque realiza funciones vitales. Esa es la correcta. La idea que toda célula proviene de otra célula se asocia a Charles Darwin, Robert Hooke, Rudolf Virchow, Gregor Mendel, Watson y Crick. La respuesta correcta es Rudolf Virchow. Omnicélula es célula significa que toda célula proviene de otra célula. Matthias Schleiden propuso que los animales están formados por células, las plantas están formadas por células, el ADN es doble hélice, todas las células tienen cortisol, las bacterias no existen. Matthias Schleiden propuso que las plantas están formadas por células. Esa es la correcta. Theodor Schwann propuso que solo las plantas tienen células, los animales están formados por células, el ADN está en mitocondrias solamente, las células no se reproducen, el núcleo produce ATP. La correcta es que Theodor Schwann propuso que los animales están formados por células. Schleiden y Schwann son importantes porque descubrieron la adrenalina, ayudaron a establecer que plantas y animales están formados por células, descubrieron la estructura del ADN y propusieron la selección natural, formularon el eje HPA y la correcta es la B, ayudaron a establecer que plantas y animales están formadas por células. ¿Quién describió el núcleo celular? Y la respuesta correcta es Robert Brown. Robert Brown describió el núcleo celular. La teoría celular moderna incluye generación espontánea, célula como unidad básica, origen celular, desde otra célula y comportamiento celular de los seres vivos, ausencia de metabolismo, rechazo de la microscopía, inexistencia del ADN. Y la teoría celular moderna incluye célula como unidad básica, origen celular desde otra célula y composición celular de los seres vivos. La correcta es la B. Científicos y descubrimientos. Gregor Mendel se relaciona con las leyes de herencia. Gregor Mendel siempre se relaciona con las leyes de herencia. Mendel trabajó principalmente con bacterias, corcho, plantas de arveja o guisantes, neuronas humanas, virus. La correcta es que Mendel trabajó principalmente con arvejas y guisantes. Darwin y Wallace se asocian con teoría celular, aparato de Golgi, evolución por selección natural, transporte activo, síntesis de proteína. Darwin y Wallace se asocian con evolución por selección natural. La selección natural explica el empaquetamiento de proteínas, cómo características heredables pueden favorecer supervivencia y reproducción, la acción de lisosomas, la síntesis de lípidos, la contracción muscular solamente. Y la selección natural explica cómo características heredables pueden favorecer supervivencia y reproducción. Louis Pasteur es importante porque descubrió el núcleo, formuló las leyes de herencia, aportó evidencia contra la generación espontánea y desarrolló bases de la microbiología. Descubrió cromosomas sexuales, describió el cortisol. La respuesta correcta es C. Aportó evidencia contra la generación espontánea y desarrolló bases de la microbiología. Camilo Golgi se relaciona con el ATP, el aparato de Golgi, leyes de Mendel, selección natural y ribosomas. La correcta es la B. Camilo Golgi se relaciona con aparato de Golgi. Santiago Ramón y Cajal se asocia principalmente a doctrina neuronal y organización del sistema nervioso. Friedrich Miescher se relaciona con aislamiento de una sustancia nuclear luego identificada como ácidos nucleicos. Char-Gaff es importante porque son las reglas que proporción de bases nitrogenadas en ADN. Él generó las reglas de proporción de bases nitrogenadas en ADN. Watson y Crick propusieron el modelo de doble hélice del ADN. Rosalind Franklin aportó principalmente mediante imágenes de difracción de rayos X relevantes para comprender la estructura del ADN. El ADN fue reconocido como molécula hereditaria gracias a evidencias de experimentos como Avery MacLeod, McCarthy y Hershey y Chase. Los experimentos de Hershey y Chase apoyó a que el ADN es material genético. El dogma central de la biología molecular se resume que de ADN pasa a ARN y el ARN se convierte en proteínas. El descubrimiento de la estructura del ADN permitió comprender mejor la herencia, la replicación y la síntesis de proteína. La biología molecular estudia solo órganos completos, procesos de la vida a nivel de moléculas como ADN, ARN y proteínas, únicamente fósiles, solo músculos, solo conducta social. Y la respuesta correcta es proceso de la vida a nivel de moléculas como ADN, ARN y proteínas. La genética estudia solo las células muertas, la herencia y la variación biológica.
eh, solo digestión, únicamente hormonas, solo anatomía macroscópica y la correcta es la B, herencia y variación biológica es lo que estudia la genética. La epigenética estudia los cambios obligatorios en la secuencia de ADN, cambios en expresión génica sin modificar la secuencia del ADN, destrucción de cromosomas, síntesis de ATP, exocitosis. Y la correcta es que la epigenética estudia los cambios en expresión genética sin modificar la secuencia del ADN. La biología celular se enfoca en las poblaciones completas solamente, en estructuras y funciones de la célula, solo fósiles, solo ecosistemas, solo conducta verbal. La biología celular se enfoca en estructura y función de las células. La fisiología estudia el funcionamiento de órganos y sistemas. La evolución biológica se define como el cambio en poblaciones a través del tiempo. La variabilidad es importante para la evolución porque proporciona diferencias sobre las que pueden actuar la selección natural. Una adaptación es características heredables que mejoran la supervivencia o reproducción en un ambiente. La clasificación biológica sirve para ordenar y comprender seres vivos según semejanzas y relaciones evolutivas. En relación a evolución, diversidad y clasificación, los dominios principales de la vida son plantas, hongos y animales, bacterias, arcae y eucaria, núcleo, citoplasma y membrana, ADN, ARN y proteína, simpático y parasimpático, y los dominios principales de la vida son en las bacterias, arcae y eucaria. Bacteria, célula vegetal y célula animal. Los humanos pertenecen al dominio eucaria. La respuesta correcta es la C. Una especie puede definirse a sentido biológico cualquier grupo de células, grupo de organismos capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Esa es la correcta. Un fósil aporta evidencias sobre secreción hormonal inmediata, historia evolutiva de organismos, síntesis de ATP, señalización neuronal actual, exocitosis y historia evolutiva de organismos. La anatomía comparada ayuda a comprender similitudes y diferencias evolutivas entre organismos. La genética molecular aporta evidencia que permite comparar secuencias de ADN entre organismos. Esas serían todas las preguntas de... A ver si me falta. En biología del comportamiento, la célula importa porque toda función nerviosa y endocrina depende de células funcionales. El sistema nervioso está formado por células especializadas como neuronas y glías. Las emociones tienen base biológica porque involucran cerebro, sistema nervioso, hormonas y órganos señales celulares. La conducta observable puede entenderse como resultado de procesos biológicos, psicológicos y sociales integrados. El estudio de la historia de la biología ayuda porque muestra cómo se construyó la comprensión científica de la vida. La teoría celular es base para comprender el comportamiento porque los sistemas que sostienen las conductas están formados por células. La genética es relevante en psicología porque aporta predisposiciones que interactúan con ambiente, desarrollo y experiencia. La evolución es relevante para comprender la conducta porque muchos mecanismos de respuesta, emoción y adaptación tienen historia evolutiva. Un enfoque científico correcto en biología del comportamiento debe evitar reduccionismos que expliquen todo solo por genes o solo por ambiente. La idea final del módulo 0 es la historia de la biología muestra cómo comprendimos que vida, cuerpos, genes, células y ambiente sostienen el comportamiento humano. Ese sería el primer módulo, que es más historia, no tanta materia objetiva. Ahora ya seguimos con el módulo 1, organización de la vida y biología celular, que acá ya es más materia porque tenemos que saber todos los organelos de la célula, su función principal y algunos otros conceptos que entran en la alternativa, ¿vale? Entonces, seguimos con los niveles de organización biológica: átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, y finalmente la conducta tiene una base biológica. Teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Toda célula proviene de otra célula. Estructural, forma del organismo; funcional, realiza el metabolismo, transporte, comunicación y respuesta. Las diferencias entre una célula vegetal y una célula animal, procarionta versus eucarionta. El núcleo, la procarionta es sin núcleo verdadero, el eucarionta tiene un núcleo definido. El ADN libre en el nucleoide y ADN en el núcleo, en el eucarionta. Los organelos membranosos, no tiene organelos membranosos, la procarionta, y la eucarionta sí tiene organelos membranosos.
La complejidad. La procarionta es de menor complejidad y la eucarionta es de mayor complejidad. Ejemplos en procariontas bacterias y eucariontas células humanas. Membrana plasmática. Delimita la célula, regula la salida y entrada de nutrientes. Es selectivamente permeable, tiene receptores, permite comunicación celular. Las funciones clave en neuronas, gradientes iónicos y recepción de señales. La célula eucarionta humana en un corte, podemos ver todos los organelos. Después, transporte celular. ¿Qué tipo de transportes de la membrana plasmática podemos ver? Difusión simple, no ocupa energía o no ocupa ATP. Paso de moléculas pequeñas a favor de la gradiente. Difusión facilitada, no usa ATP, usa canales y transportadores a favor de la gradiente. La osmosis también es pasiva, no ocupa ATP. Y ejemplo, el agua que se pasa a través de la membrana semipermeable. Transporte activo, endocitosis y exocitosis si ocupa energía y ocupa ATP, es decir, energía. Transporte activo, una bomba de sodio-potasio contra una gradiente. Endocitosis, cuando entran vesículas, incorpora material. Exocitosis, cuando salen vesículas por secreción, es decir, se forman vesículas en la membrana que ingresa adentro de la célula. Los organelos y función. El citoplasma es el medio interno de las reacciones. El núcleo almacena ADN y regula actividad celular. Nucleolo forma componentes ribosomales. Las ribosomas sintetizan proteína. El retículo endoplasmático rugoso procesa proteínas de membrana o secreción. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, detoxifica y maneja el calcio. El aparato de Golgi modifica, empaqueta y distribuye. Las vesículas transportan moléculas. La mitocondria produce ATP, energía. Los lisosomas, digestión y reciclaje. Los peroxisomas, detoxificación y protección oxidativa. El citoesqueleto, forma, soporte, movimientos, transporte interno. Centrosomas y centriolos organizan la división celular. Macromoléculas claves. Proteínas, enzimas, receptores, canales transportadores y estructuras, lípidos, membranas y reservas, ácidos nucleicos, ADN y ARN y información genética. De ADN pasamos a RN y luego a proteína. Mitocondria y ATP. El ATP es la moneda energética. Las células nerviosas requieren mucha energía. Menos ATP puede afectar atención, memoria y conducta. La homeostasis es el mantenimiento dinámico de las condiciones internas compatibles con la vida: temperatura, glucosa, agua, sales, pH y oxígeno. Si falla homeostasis, falla la función celular. Conexión con psicología de la conducta. Señal, hormona, neurotransmisor, receptor de membrana, respuesta celular, tejido, órgano y sistema afectan en la conducta. La conducta depende de procesos celulares invisibles. Las neuronas necesitan membranas, proteínas y ATP. El estrés, la tensión y la emoción requieren células funcionales. Palabras claves de examen: membrana, entrada, salida y comunicación; núcleo, ADN y control; ribosomas, proteínas; retículo endoplasmático rugoso, proteínas; retículo endoplasmático liso, lípidos y detoxificación; Golgi, empaqueta y envía; mitocondria, genera ATP; lisosomas, reciclaje de compuestos o organismos; peroxisoma, oxidación y liberación de toxinas; citoesqueleto, forma de transporte; homeostasis, equilibrio interno. Ahora vamos con las preguntas del módulo 1, que las vamos a organizar por tema también. Vamos viendo. ¿Cuál afirmación resume mejor la teoría celular? Todos los seres vivos están formados por células y toda célula proviene de otra célula. Decir que célula es unidad estructural significa que forma la estructura básica de los organismos. Decir que la célula es unidad funcional significa que realiza procesos vitales como metabolismo, transporte, comunicación y respuesta. ¿Cuál es el orden correcto de organización biológica? En este caso es molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Hay que estar atentos: si apareciese átomo, sería átomo-molécula. Un tejido está formado por células semejantes organizadas para una función. Un órgano se define mejor como una estructura formada por tejidos que cumplen funciones específicas. Y un sistema de órganos corresponde a un conjunto de órganos que cooperan para una función. ¿Por qué la conducta humana puede relacionarse con la organización biológica?
porque depende de células, tejidos, órganos y sistemas funcionando integradamente. La célula es considerada unidad mínima de vida porque siempre es visible a simple vista, puede realizar funciones vitales básicas, no contiene moléculas, no necesita energía. La correcta es, puede realizar funciones vitales básicas. Una falla celular importante puede afectar al organismo porque los tejidos, órganos y sistemas dependen de células funcionales. La principal diferencia entre célula procarionta y eucarionta es que la eucarionta tiene núcleo definido y organelo membranoso. Las células humanas son eucariontas. Una célula procarionta, el ADN, se encuentra principalmente libre en el citoplasma o región nucleoide. Una célula eucarionta se caracteriza por tener comportamientos internos especializados. Las bacterias son ejemplos de células procariontas. Una ventaja de los organelos celulares eucariontas es que permiten separar y especializar funciones. ¿Qué estructura posee tanto procariontas como eucariontas? La membrana plasmática. Ambas la tienen. ¿Qué estructura es propia de células eucariontas humanas? Núcleo definido. La célula eucarionta permite mayor complejidad porque posee organelos con funciones especializadas. ¿Cuál afirmación es correcta? Las procariontas tienen mitocondrias, las eucariontas no tienen ADN, las eucariontas poseen núcleo y organelos membranosos, las células humanas son procariontas. La correcta es, las eucariontas poseen núcleo y organelos membranosos. Membrana plasmática y comunicación celular. La membrana plasmática cumple principales funciones de fabricar ATP, guardar cromosomas, delimitar la célula, regular entrada y salida y comunicación. Esa es la correcta, delimitar la célula, regular entrada y salida de comunicación. La membrana es selectivamente permeable porque permite el paso de algunas sustancias y restringe a otras. La bicapa lipídica de la membrana está formada principalmente por fosfolípidos. No son proteínas nucleares, ni cromosomas, ni ribosomas, fosfolípidos. La proteína de membrana pueden funcionar como canales, receptores y transportadores. Un receptor de membrana sirve para reconocer señales químicas y activar respuestas celulares. Si una hormona o neurotransmisor se une a un receptor, la célula puede iniciar una respuesta interna. La membrana celular es fundamental para una neurona porque permite mantener gradientes iónicos y recibir señales. En relación al transporte de sustancias y homeostasis, una alteración en receptores de membrana puede afectar la conducta porque los receptores no participan en la comunicación, porque modifican la respuesta celular o neurotransmisores u hormonas. Solo afecta a células vegetales, eliminan las necesidades de ATP. La respuesta correcta es, una alteración en receptores de membrana puede afectar la conducta porque puede modificar la respuesta celular o a neurotransmisores u hormonas. La membrana contribuye a la homeostasis porque regula el intercambio entre interior y exterior celular. ¿Cuál es la mejor analogía para la membrana plasmática? Central eléctrica, biblioteca genética, aduana selectiva, planta de reciclaje. La respuesta correcta es aduana selectiva. El transporte pasivo se caracteriza porque no requiere gasto directo de energía. La difusión simple corresponde a paso de moléculas a favor de la gradiente sin transportador. La difusión facilitada requiere proteínas transportadoras o canales. La osmosis es el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable. El transporte activo se caracteriza porque puede mover sustancias contra su gradiente usando ATP, o sea, activo ocupa energía. La bomba sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo. La endocitosis corresponde a la entrada de sustancias de la célula mediante vesículas. La exocitosis es la salida de sustancias de la célula mediante vesículas. Una neurona necesita transporte activo para mantener la gradiente iónicos necesario para la excitabilidad. Si falla gravemente el transporte de membrana, la célula puede perder homeostasis y alterar su función. El citoplasma es el medio interno donde se encuentran los organelos y ocurren reacciones celulares. El citoplasma permite movimientos de moléculas, actividad metabólica interna. Una buena analogía del citoplasma es correo celular, medio líquido, ciudad interna donde ocurre la actividad, central energética, biblioteca genética. Es el medio líquido o ciudad interna donde ocurre la actividad. Los organelos celulares se ubican principalmente en el citoplasma. El citoplasma es importante porque permite que las estructuras celulares trabajen en un ambiente común. Núcleo, ADN y cromosomas.
El núcleo cumple principalmente funciones de almacenar ADN y regular la actividad celular. El ADN contiene información genética. Los genes son segmentos de ADN con información funcional. El nucleolo se relaciona con formación de componentes ribosomales. Si se altera gravemente el núcleo, se afecta principalmente el control genético y la regulación celular. La cromatina corresponde a ADN asociado a proteínas dentro del núcleo. Los cromosomas son estructuras compactas de ADN y proteína visibles durante la división celular. El núcleo se relaciona con la conducta de forma indirecta, porque regula genes que permiten producir proteínas celulares y funcionales. El ADN no actúa solo, su información se expresa mediante ARN y proteínas. ¿Qué organelo puede compararse con una biblioteca de instrucciones? El núcleo. Los ribosomas se encargan de producir ATP, sintetizar proteínas, almacenar ADN y detoxificar. Y los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. Los ribosomas leen información principalmente de el ARN mensajero. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Si una célula no tuviera ribosomas funcionales, tendría dificultad para fabricar proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres en citoplasmas o asociados al retículo rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene ribosomas adheridos. El retículo rugoso participa principalmente en la síntesis y procesamiento de proteínas. Una proteína destinada a secreción o membrana suele pasar por ribosomas del retículo rugoso. La relación correcta es retículo rugoso lípidos exclusivamente, retículo rugoso proteínas, retículo rugoso ATP, retículo rugoso ADN. La correcta es retículo rugoso proteínas. Una célula que secreta muchas proteínas tendría desarrollado especialmente el retículo liso únicamente, el retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, centrosoma solamente, peroxisoma únicamente. Y la respuesta correcta es que una célula que secreta muchas proteínas tendría desarrollado especialmente el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso se diferencia del rugoso porque no tiene ribosomas adheridos. El retículo liso participa principalmente en la síntesis de lípidos, detoxificación y manejo del calcio. Si una célula necesita producir muchos lípidos de membrana, aumenta la actividad de retículo endoplasmático liso. En algunas células el retículo liso participa en almacenamiento y regulación de calcio. La detoxificación celular se asocia especialmente con el retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi se encarga de modificar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos. La mejor analogía de Golgi es central eléctrica, biblioteca genética, oficina de correos o centro de distribución, planta de reciclaje. La mejor analogía de Golgi es que es la oficina de correos o centro de distribución. Una proteína sintetizada y procesada puede ser enviada a su destino por cromosomas, vesículas, nucleolos, ribosomas nucleares. La respuesta correcta es vesícula. Las vesículas cumplen principalmente función de transportar moléculas dentro o fuera de la célula. En la exocitosis, las vesículas se fusionan con la membrana y liberan contenido al exterior. La mitocondria se relaciona principalmente con la producción de ATP. El ATP es una molécula energética utilizable por la célula. Las células con alta demanda energética suelen tener muchas mitocondrias. Una neurona requiere ATP para mantener gradientes iónicos, transmitir señales y sostener el metabolismo. Si falla la producción de ATP en células nerviosas, podría afectarse la atención, la memoria, la comunicación neural y la conducta. La mitocondria es comparable con una central energética. La ATP es necesario para transportar el transporte activo porque guarda genes, entrega energía para mover sustancias contragradientes, forma cromosomas, degrada ribosomas, y el ATP es necesario para el transporte activo porque entrega energía para mover sustancia contra la gradiente, es decir, de una concentración menor a de una concentración mayor a una concentración menor. O sea, al revés, de una concentración menor a una concentración mayor. La relación correcta es mitocondria ATP, no mitocondria proteínas, ni lípidos, ni mitocondria RNA ribosomal. Mitocondria siempre se relaciona con energía y ATP.
En estrés, las células requieren ATP porque el estrés no tiene base celular. Deben responder a señales y sostener funciones corporales activadas. El ATP destruye neurotransmisores, la energía no participa en conducta. En estrés, las células requieren ATP porque deben responder a señales y sostener funciones corporales activadas. Una disminución importante de energía celular puede afectar la conducta porque procesos nerviosos y metabólicos dependen de ATP. Los lisosomas cumplen principalmente funciones de digestión intracelular, degradación y reciclaje. Una célula con lisosomas defectuosos tendría problemas para degradar y reciclar material celular. La mejor analogía del lisosoma es una planta de reciclaje y digestión. Los peroxisomas se relacionan con detoxificación y control de sustancias oxidativas. Una función clave del peroxisoma es proteger contra el daño oxidativo y sustancias tóxicas. El citoesqueleto cumple funciones de producción de ATP, soporte, forma, movimiento y transporte interno. El citoesqueleto cumple funciones de soporte, forma, movimiento y transporte interno. Los microtúbulos y filamentos forman parte del aparato de Golgi, el citoesqueleto, el lisosoma, el nucleolo. Y la respuesta correcta es el citoesqueleto. El transporte interno de vesícula depende en parte de citoesqueleto. El centrosoma y los centriolos participan principalmente en la organización de la división celular. Durante la división celular, el uso mitótico ayuda a fabricar proteínas, separar cromosomas, producir lípidos, degradar glucosa. Homeostasis significa ausencia total de cambios, mantenimiento dinámico de condiciones internas compatible con la vida, destrucción celular, síntesis de proteínas solamente. Y la homeostasis significa un mantenimiento dinámico de las condiciones internas compatibles con la vida. Una variable homeostática importante es la temperatura, la glucosa, el pH, aguas y sales minerales. Si una célula pierde homeostasis, puede alterar su metabolismo y comunicación y supervivencia. La mejor relación entre célula y comportamiento es la conducta depende de células que reciben señales, producen energía, fabrican proteínas y mantienen el equilibrio. Una explicación integrada correcta sería, en una respuesta conductual, las células reciben señales por membrana, usan ATP, proteínas, homeostasis para que órganos y sistemas respondan. Ahí estaríamos con el nivel 2, o sea, con el módulo 2. Ahora vamos a seguir con el último, que es el módulo 2 y las preguntas. Vamos. En el módulo 2 tenemos ADN, genes, herencia, mitosis, meiosis, evolución y biología molecular. El ADN, el material genético. ¿Qué es el ADN? Una molécula que almacena y transmite la información genética. Estructura del ADN. Doble hélices, antiparalela, azúcar desoxirribosa, grupo fosfato, bases nitrogenadas A, T, C y G. Adenina, tiamina, ciamina y guanina. Donde se encuentran en el núcleo eucariontas, mitocondrias y cloroplastos en plantas. Genes, genoma, cromatina y cromosomas. Un gen es un segmento de ADN que contiene información para producir un ARN o una proteína funcional. Genoma es un conjunto total de material genético de un organismo. La cromatina es el ADN asociado a proteínas histonas que forman fibras en el núcleo. Y el cromosoma es la cromatina muy condensada durante la división celular. Entonces el nivel de empaquetamiento es de ADN doble hélices a nucleosomas, ADN más histonas, fibra de cromatinas y cromosomas metafésicas. Número de cromosomas humanos. Las células somáticas tienen dos pares, 2N46, y los gametos tienen 23. 22 para autosómicos y un par sexual que es XXXY, cambiando el sexo en las personas. Alelo, genotipos y fenotipos. Alelo es una variante de un mismo gen. Genotipo es la combinación de alelos que posee un individuo. Fenotipo es las características observables, resultado del genotipo más ambiente. Tipos de alelo. Dominante, A, se expresa con una sola copia. Recesivo, se expresa solo cuando hay dos copias. Fenotipo más genotipo. Fenotipo es igual a genotipo más ambiente. La herencia mendeliana. Leyes de Mendel. Primera segregación. Los alelos de un gen se separan durante la formación de gametos. Segunda ley. Distribución independiente. Los alelos de genes diferentes se heredan independientemente. Conceptos clave. Dominancia y recesividad. Homocigotos AA
y heterocigotos A mayúscula A minúscula. Cuadro de Punnett, herencia simple de rasgos. Limitaciones. No explica rasgos complejos, poligánicos, linkeados al sexo o influenciados fuertemente por el ambiente. Herencia biológica. Transmisión de información genética de padres a hijos a través de gametos. Replicación del ADN. ¿Cuándo y por qué? Ocurre en la fase S del ciclo celular. Permite que cada célula hija reciba una copia completa y fiel del ADN. Es semiconservativa, bidireccional, complementaria, de alta fidelidad, con corrección de errores. Enzimas principales. La helicasa separa las hebras. La primasa coloca los cebadores de ARN. ADN polimerasa sintetiza nuevas hebras. La ligasa une fragmentos de Okazaki. La hebra líder es síntesis continua y la hebra rezagada síntesis discontinua. La que se va generando es discontinua y la otra es continua. ARN y transcripción. El ARN es similar al ADN, pero tiene un azúcar llamada ribosa, no desoxirribosa. La base uracilo U en lugar de timina, o sea, ocupa la base uracilo y no la timina, generalmente cadena sencilla. Tipos de ARN. ARN mensajero lleva información del ADN al ribosoma. ARNT transporta aminoácidos y ARNR forma parte de los ribosomas. Proceso ADN, ARN, enzima ARN polimerasa, ocurre en el núcleo eucariontas, resultado de ARN, principalmente ARN mensajero. Entonces, de ADN con ARN polimerasa se genera el ARN mensajero en el núcleo. Traducción, proteínas y dogma central. La traducción, el proceso en que el ARN pasa a proteínas. Ocurre en ribosomas, lee codones del ARN mensajeros y ensambla aminoácidos en una cadena polipéptica. Código genético, codón 3 nucleótidos, 64 codones, 61 para aminoácidos, 3 de stop, degenerado y casi universal. ADN, ARN, proteína. Funciones de las proteínas: enzima, estructura, transporte, receptores, defensas, regulación y movimiento. AUG, un codón AUG es un aminoácido metionina. UUU, fenilalanina. UAA, stop, una señal de stop. 8. Ciclo celular de mitosis y meiosis. Tenemos el síntesis de ADN, luego pasa a G2, preparación para mitosis y crecimiento celular en G1. La mitosis es una división, produce dos células hijas diploides genéticamente idénticas, función, crecimiento, reparación y reemplazo. La meiosis es dos divisiones, 1 y 2, produce 4 células hijas haploides genéticamente diferentes y la función es la formación de gametos. Y variabilidad. Fases principales. Mitosis es profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En la meiosis 1, profase es 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la meiosis 2, profases 2, metafase 2, anafase 2 y telofase. La mitosis mantiene el número cromosómico. La meiosis reduce a la mitad el número cromosómico. La meiosis incluye crossing over en profase 1. Variabilidad genética, evolución y adaptación. Fuentes de variabilidad: mutación, el crossing over, el distribución independiente de cromosomas y la fecundación aleatoria. La evolución: cambios en la frecuencia genética de las poblaciones a lo largo del tiempo. Mecanismo: mutación, selección natural, derivación genética, flujo genético, selección sexual. Adaptación: características heredables que mejoran la supervivencia y reproducción en un ambiente determinado. Selección natural: los individuos mejor adaptados sobreviven y se reproducen más y transmiten sus genes. Mutaciones génicas: sustitución en nucleótido, cambio por otro. Inserción: se agrega uno o dos nucleótidos. Deleción: se pierde uno o más nucleótidos. Pueden ser silenciosas, neutras, perjudiciales o beneficiosas. Entonces son el tipo de mutaciones. Sustitución, inserción o deleción. Mutaciones, alteraciones cromosómicas y epigenéticas. Alteraciones cromosómicas numéricas. Aneuploideas, cambios en el número de cromosomas individuales. Trisomía, en el síndrome de Down, trisomía 21. Monosomía, el síndrome de Turner 45. Alteración cromosómicas estructurales, deleción, duplicación, inversión, translocación. Epigenética, cambios de expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. Metilación del ADN, modificación de histonas, ARN no codificante, influencias por ambiente, dieta, estrés, experiencias. Puede activar o silenciar genes. Integración biopsicosocial.
La conducta y el desarrollo humano resultan de la interacción entre genes, expresión génica, ambiente, desarrollo, experiencias y epigenética. Sería como el resumen de la materia. Ahora vamos con las preguntas. ¿Qué es el ADN? Una proteína estructural, una hormona celular, una molécula que almacena información genética, un organelo energético, una enzima digestiva, y la respuesta es una molécula que almacena información genética. La función principal del ADN es almacenar y transmitir información genética. El ADN se encuentra principalmente en células eucariontas en el núcleo. En células humanas también existe ADN en las mitocondrias. La estructura del ADN corresponde a doble hélice. Una unidad básica del ADN son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por azúcar, grupo fosfato y base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, tiamina, citosina y guanina, A, T, C y G. La adenina se aparea con la timina, la A con la T, y la citosina se aparea con la guanina. Un gen es una célula especializada, un segmento de ADN con información funcional, una hormona del estrés, una proteína digestiva, una molécula de ATP. Un gen es un segmento de ADN con información funcional. El genoma corresponde a el conjunto total del ADN de un organismo. La cromatina es el ADN asociado a proteínas, principalmente histonas. Las cromosomas son estructuras compactas de ADN y proteínas. Las histonas participan en empaquetamiento y organización del ADN. Cuando la cromatina se condensa durante la división celular, forma cromosomas. Las células somáticas humanas normales hay en células somáticas humanas normales hay 46 cromosomas. Los gametos humanos tienen 23 cromosomas. Una célula diploide se representa como 2N. Una célula haploide se representa como N. Un alelo es una variante de un mismo gen. Un genotipo corresponde a combinaciones genéticas de un individuo. El fenotipo corresponde a las características observables y resultantes de genes y ambiente. La relación más correcta es fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Un alelo dominante se expresa con una sola copia. Un alelo recesivo se expresa típicamente cuando está en dos copias. O sea, tiene que estar en las dos copias para que se represente. Un individuo AA es heterocigoto dominante. Un individuo A mayúscula, A minúscula es heterocigoto. Un individuo AA es homocigoto recesivo. Dos minúsculas, homocigoto recesivo. El fenotipo puede variar entre personas con genotipos similares porque el ambiente y la regulación génica también participan. Gregor Mendel estudió principalmente la herencia de caracteres en plantas de guisantes. La primera ley de Mendel se asocia a segregación de alelos. La ley de segregación indica que los alelos de un gen se separan durante la formación de gametos. La distribución independiente significa que los alelos de genes diferentes pueden distribuirse independientemente. La dominancia se refiere a la expresión de un alelo sobre otro. La herencia mendeliana simple explica mejor rasgos determinados por un gen con alelos dominantes y recesivos claros. Un límite de la genética mendeliana para explicar la conducta humana es que muchas conductas son poligénicas y dependen del ambiente. Un cruce A mayúscula, A minúscula y A mayúscula y A minúscula puede producir un heterocigoto AA, un homocigoto y un heterocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula y dos minúsculas. En un rasgo recesivo, el fenotipo aparece cuando el individuo es AA, dos minúsculas. La herencia biológica corresponde a la transmisión de información genética entre generaciones. La replicación del ADN ocurre principalmente en la división celular. La replicación permite copiar información genética. La replicación del ADN es semiconservativa porque cada molécula nueva conserva una cadena original y una nueva. La enzima que separa las dos cadenas de ADN es la helicasa. La enzima que sintetiza nuevas cadenas de ADN es la ADN polimerasa. La complementariedad de bases es importante porque permite copiar información genética con precisión. Si ocurre un error en la replicación y no se corrige, puede originarse una mutación. La replicación ocurre en la fase S. La replicación es esencial para que una célula pierda su ADN
que cada célula hija reciba información genética completa, que no exista división celular, que se destruyan cromosomas, que las genes se apaguen y la replicación es esencial para que cada célula hija reciba información genética completa. En la replicación, la adenina de la cadena molde se aparea con la timina. Adenina con timina. La transcripción corresponde a ADN-ARN. El ARN se diferencia del ADN porque usa uracilo en vez de timina. El azúcar del ARN es ribosa, no desoxirribosa como el ADN. El ARN mensajero cumple la función de llevar información genética desde el ADN hacia los ribosomas. Las enzimas que sintetizan ARN a partir de ADN es la ARN polimerasa. En ARN la adenina se aparea con uracilo. La transcripción ocurre principalmente en las células eucariotas en el núcleo. El producto de la transcripción es el ARN. El ARN de transferencia participa en la transporte de aminoácidos durante la traducción. El ARN ribosomal forma parte del ribosoma. La traducción corresponde al proceso en que el ARN se convierte en proteína. La traducción ocurre en los ribosomas. Un codón está formado por 3 nucleótidos. Los codones especifican aminoácidos. La proteína está formada por aminoácidos. El dogma central resume en que el ADN pasa a ARN y el ARN a proteína. Una proteína puede funcionar como enzima, receptor, canal transportador o estructura. El ARN mensajero se une a los ribosomas. Si falla la traducción, la célula tendrá problemas de sintetizar proteínas funcionales. La información genética se convierte en función celular principalmente mediante proteínas. El ciclo celular incluye las fases principales G1, S, G2 y M. En la fase S ocurre la replicación del ADN. La mitosis produce 2 células hijas diploides genéticamente idénticas. La función principal de la mitosis es crecimiento, reparación, renovación celular. La meiosis produce 4 células haploides genéticamente diferentes. La función principal de la meiosis es formar gametos y generar variabilidad genética. En mitosis el número de divisiones es 1. En meiosis el número de divisiones es 2. La meiosis reduce el número de cromosómicas de 2n a n. La fecundación restaura la diploidía, vuelven a ser 2n. La variabilidad genética se refiere a la diferencia genética entre individuos. Una fuente de variabilidad genética es mutaciones, recombinaciones y fecundación aleatoria. El crossing over ocurre durante la meiosis. El crossing over consiste en intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos. La selección natural actúa sobre variación heredables que afectan supervivencia y reproducción. La evolución biológica es el cambio de frecuencias génicas de poblaciones a través del tiempo. La adaptación corresponde a características heredables que mejoren el ajuste del ambiente. La resistencia bacteriana a antibióticos es ejemplo de evolución por selección natural. La variabilidad genética es importante porque impide adaptación, permite que la población responda a cambios ambientales, elimina la herencia, bloquea la reproducción, evita la evolución. Y la variabilidad genética es importante porque permite que la población responda a cambios ambientales. La evolución requiere que variabilidad heredable y presión selectiva. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Una sustitución corresponde a un cambio en el nucleótido por otro. Una inserción corresponde a la incorporación de uno o más nucleótidos. Una deleción es la pérdida o uno o más nucleótidos. Una mutación puede ser silenciosa, perjudicial, beneficiosa o según contexto. Una alteración cromosómica numérica, cambio en el número de cromosomas. La presencia de la trisomía 21 corresponde a presencia de 3 copias del cromosoma 21. La epigenética estudia cambios en expresión génica sin alterar la secuencia del ADN. Un mecanismo epigenético puede involucrar metilación del ADN o modificación de histonas. La mejor explicación biopsicológica es genes, expresión génica, ambiente, desarrollo y epigenética interactúan con el comportamiento. La terapia génica busca reemplazar o corregir genes defectuosos. Las vacunas basadas en ADN o ARN buscan inducir respuesta inmune sin causar enfermedad. La PCR se utiliza principalmente para amplificar segmentos específicos de ADN. La secuencia genética permite conocer el orden de los nucleótidos del ADN. La ingeniería genética incluye modificación
intencionalmente de genes u organismos. Los microorganismos transgénicos pueden utilizarse para producir antibióticos, enzimas o vacunas. La bioética en genética se centra en un uso responsable y ético del conocimiento. Las pruebas genéticas pueden ayudar a detectar predisposiciones a enfermedades. La edición genética CRISPR-Cas9 permite modificar secuencias específicas de ADN. El futuro de la biotecnología en salud implica integrar ciencia, ética y bienestar humano. 1 hora justo. Voy a parar aquí para mandarte el video.